Ana siempre había amado la vida. En su pequeño pueblo de Ronda, en Andalucía, disfrutaba de las cosas simples, la cálida luz del sol que acariciaba sus mejillas, el aroma fresco de los jazmines que crecían en el jardín de su casa y, sobre todo, las risas de su familia. Para Ana, la vida parecía sencilla y feliz, especialmente los sábados. Los sábados en casa de los García siempre tenían algo especial porque toda la familia hacía algo divertido junta. Una mañana de sábado, el sol brillaba con intensidad y el cielo mostraba un azul casi imposible de describir. La familia García decidió ir al Parque Natural de las Sierras de Cazorla para hacer un picnic. Ana pensó que no podía haber un día mejor para ello. Ya se imaginaba a todos jugando, comiendo tapas y riendo juntos. Su padre, José, siempre el pilar que les daba seguridad y cariño, estaba allí, con su chaqueta de cuero gastada y sus botas de montaña, listo para liderar la aventura. Su madrastra, Emilia, una mujer dulce de sonrisa fácil, vestía un vestido floral y unas sandalias que dejaban ver sus uñas pintadas de rojo intenso. Su hermana pequeña, Lucía, saltaba en el asiento con energía, vestida con un conjunto deportivo rosa que contrastaba con sus rizos dorados. Y, por supuesto, estaba Adrián, su hermanastro, con quien había crecido desde siempre. Él era para Ana como un hermano mayor, protector y siempre vigilante, vestido con una camisa de cuadros y jeans gastados, que parecía tener una sonrisa segura y un brillo en la mirada que hacía que todos le prestaran atención. Mientras se acomodaban en el coche, Ana sintió una oleada de felicidad. El sol colándose por las ventanillas, la brisa fresca acariciándole el rostro y las voces emocionadas de la familia que charlaba sobre qué harían en el parque. ¿Jugamos al fútbol?, preguntó Lucía con entusiasmo, brincando en su asiento. Quizá después, respondió José con una sonrisa mientras extendía una manta en la hierba recién cortada del parque. Primero, vamos a disfrutar del picnic. Adrián sonrió confiado, esta vez voy a ganar en el fútbol. Sus ojos se encontraron con los de Ana, y ella supo que ese día sería especial. El parque superó todas sus expectativas. La hierba era tan suave que parecía una alfombra natural, y los árboles formaban una sombra perfecta para combatir el calor. Se oían risas de niños jugando cerca y el aire olía a tierra mojada y flores silvestres. Ana y Adrián decidieron dar un paseo mientras José y Emilia terminaban de preparar todo. El sol calentaba su piel y una sonrisa se dibujó en su rostro. Todo parecía encajar como en un puzzle perfecto, nada podría arruinar ese día. Mientras caminaban por el sendero serpenteante, Ana notó que Adrián estaba más callado de lo habitual. Su sonrisa, aunque presente, parecía demasiado intensa. Al principio pensó que era su imaginación. Después de todo, habían pasado por muchas cosas juntos, y no había motivo para preocuparse. Se detuvieron junto a un viejo roble, y Adrián apoyó la espalda contra el tronco. La mirada que le dirigió Ana no había visto jamás. Su voz bajó a un tono casi susurrante. «Has cambiado mucho, Ana». Ella parpadeó, sorprendida. «¿A qué te refieres?», preguntó. Él sonrió, pero no de la forma habitual. Esta sonrisa era distinta, casi inquietante. «Eres hermosa, lo sabes», dijo acercándose un poco más. Un nudo se formó en el estómago de Ana, y retrocedió instintivamente. «Gracias, Adrián, pero deberíamos volver con los demás, seguro que se preguntan dónde estamos», intentó decir con una sonrisa forzada. Pero Adrián no se movió. En cambio, extendió la mano y tocó suavemente la de Ana. Su corazón latía con fuerza, y ella se apartó rápidamente, sintiendo una incomodidad creciente. «Espera», susurró él, con voz suave pero firme. «Sabes que me preocupo por ti, eres como una hermana para mí». «Nunca haría nada que te hiciera daño», Ana asintió, aún confundida por sus palabras y comportamiento. «Vamos a volver», dijo, intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba ligeramente. Adrián dejó de sonreír y caminó junto a ella en silencio, pero la tensión era palpable, como una sombra que se había posado entre ellos. Mientras regresaban, Ana no podía apartar la sensación extraña que flotaba en el aire. Adrián, su hermano mayor, protector y amigo, parecía diferente, como si llevara una oscuridad en la mirada que antes no existía. Al sentarse de nuevo sobre la manta, rodeados de la calidez del sol y el bullicio del parque, Ana intentó olvidar lo ocurrido,
pero las palabras de Adrián resonaban en su cabeza, mientras un escalofrío recorría su espalda. El día en el parque, que comenzó con risas y juegos, había cambiado para siempre. Y Ana, sin saberlo, estaba a punto de descubrir secretos que pondrían a prueba todo lo que creía saber sobre su familia. El sol comenzaba a descender lentamente cuando Ana y Adrián se acomodaron bajo la sombra de un olivo cercano. Ella llevaba un vestido ligero de lino color marfil que se ceñía delicadamente a su cintura, dejando al descubierto sus hombros bronceados. Sus sandalias de tiras finas resaltaban la suavidad de sus piernas, y un colgante de plata con una pequeña estrella brillaba en su cuello, moviéndose con cada gesto suyo. Adrián, con su camisa blanca desabotonada en los primeros botones y los pantalones vaqueros rotos justo en las rodillas, parecía más relajado, aunque en sus ojos aún brillaba aquella intensidad inquietante. ¿Quieres dar un paseo?, propuso él con una sonrisa que parecía esconder algo. Ana dudó un instante, pero la idea de alejarse un poco de la manta y de la familia le pareció atractiva. Asintió y juntos se adentraron en el sendero que bordeaba un pequeño arroyo. El murmullo del agua y el canto lejano de los pájaros creaban una atmósfera casi mágica, pero para Ana había una tensión invisible que hacía que cada paso se sintiera más pesado. Mientras caminaban, Adrián comenzó a hablar sobre temas cotidianos, pero su voz tenía un tono diferente, más bajo, casi hipnótico. Ana se encontró atrapada en sus palabras, aunque una parte de ella quería huir. De repente, se detuvo y miró a Ana con una mezcla de ternura y algo indefinible. Ana, siempre te he visto como mi hermana pequeña, pero últimamente no puedo evitar sentir algo más. Su voz se quebró ligeramente. Ana tragó saliva, sintiendo como el corazón le golpeaba con fuerza contra el pecho. Intentó mantener la compostura, pero su mirada se desvió hacia el suelo. Adrián, esto no está bien, susurró. Somos familia. Él sonrió con tristeza y, sin previo aviso, tomó su mano. El contacto fue eléctrico, un fuego que recorría su piel y la hacía sentir vulnerable y perdida al mismo tiempo. Lo sé, pero no puedo evitarlo, dijo. No quiero hacerte daño, solo necesito que entiendas lo que siento. Ana sintió que un torbellino de emociones la arrastraba. Miedo, confusión, deseo reprimido. Quiso apartarse, pero sus piernas parecían no obedecerla. En ese momento, un grupo de niños corrió cerca, rompiendo la tensión con sus risas y gritos. Como si despertara de un sueño, Ana apartó la mano y retrocedió. Debemos volver, dijo, tratando de sonar firme. El regreso fue silencioso, cada uno sumido en sus pensamientos. Al llegar al picnic, la familia seguía inmersa en juegos y charlas, ajena a la tormenta que se gestaba entre los dos hermanos. Esa noche, en la casa de los García, Ana no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su habitación, vestida con una camisa de algodón que apenas cubría sus caderas, y el pantalón corto que siempre usaba para dormir. La luna iluminaba su piel, resaltando cada curva, mientras su mente repasaba una y otra vez lo ocurrido en el parque. Al día siguiente, la normalidad parecía haberse impuesto, pero Ana sabía que debajo de la superficie algo había cambiado para siempre. Y mientras luchaba por entender sus sentimientos, una sombra más oscura se acercaba sin que ella aún lo supiera, porque lo que parecía un día de picnic familiar, solo había sido el prólogo de una historia mucho más profunda y peligrosa. Y en la penumbra de la casa, alguien observaba, esperando el momento justo para actuar. La semana siguiente en Ronda transcurrió con una extraña mezcla de rutina y tensión. Ana intentaba recuperar la normalidad, pero cada encuentro con Adrián se sentía como caminar sobre cristales rotos. Él, por su parte, parecía mantener una fachada de tranquilidad, aunque sus ojos oscuros siempre buscaban la mirada de Ana con una intensidad que la hacía estremecerse. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las sierras y las calles empedradas del pueblo se llenaban de sombras alargadas, Ana decidió ir a la plaza central para despejar su mente. Llevaba una blusa de seda blanca que dejaba entrever ligeramente su espalda, combinada con una falda de cuero negro que rozaba sus muslos con cada paso. Sus tacones, altos pero elegantes, resonaban en el suelo de piedra y un delicado perfume a jazmín flotaba a su alrededor. Era imposible no notar la mezcla de sensualidad sutil y fuerza que desprendía. Al sentarse en una de las terrazas, pidió un café con leche y observó a la gente pasar, tratando de olvidar la tormenta interna que la consumía. Fue entonces cuando escuchó su nombre pronunciado con voz baja y segura. Ana se volvió y vio a Adrián acercarse con esa sonrisa que ella ya no sabía si amar u odiar. Él llevaba una chaqueta de cuero gastada, como siempre,
y unos vaqueros ajustados que destacaban su figura atlética. ¿Te molesta si me siento?, preguntó, sin esperar respuesta. Ella asintió lentamente, sintiendo que su corazón latía con fuerza. ¿Qué quieres, Adrián?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Él se apoyó en la mesa, acercándose lo justo para que solo ella pudiera oír. Necesito que hablemos, Ana. Esto no puede seguir así, con secretos y silencios. Ella tragó saliva y, con un ligero temblor, respondió, ¿de qué secretos hablas? Él se quedó en silencio un momento, luego sonrió con ironía. No te hagas la tonta. Sabes muy bien de qué hablo. Ana sintió que su mundo se venía abajo. Intentó levantarse, pero Adrián la tomó suavemente del brazo. Tranquila, no voy a hacer nada que no quieras, dijo con una voz que pretendía ser dulce, pero que hacía que un escalofrío recorriera su espalda. Entonces, ¿qué quieres?, insistió ella. Quiero que esto no sea un secreto más entre nosotros. Que seamos sinceros. Que no tengamos que escondernos. Ana cerró los ojos un momento, recordando la sensación de su mano en la suya, el calor de su mirada, y la confusión que la invadía. No sé si puedo, confesó. Esto podría destruirlo todo. Adrián rió suavemente, una risa baja y casi gutural. Quizás, pero también podría ser el principio de algo diferente. En ese instante, desde la esquina de la plaza, un hombre mayor los observaba con atención. Su rostro arrugado y sus ojos penetrantes parecían contener secretos antiguos. Sin que Ana o Adrián lo notaran, comenzó a caminar hacia ellos, sus pasos resonando lentamente. El misterio apenas comenzaba, y en la penumbra de aquella noche, una pregunta se hacía inevitable. ¿Quién era aquel hombre? ¿Y qué sabía sobre la oscuridad que empezaba a envolver a los García? La noche cayó sobre Ronda como un manto oscuro y silencioso, cubriendo las calles estrechas y las casas blancas con sombras que parecían susurrar secretos. Ana regresó a casa con el corazón agitado, todavía sintiendo el peso de la conversación con Adrián. Mientras abría la puerta, un aire fresco la envolvió, y en el umbral apareció su padre, José, con el ceño fruncido y una expresión que no había visto antes. José llevaba una camisa azul marino ligeramente arrugada y unos pantalones caqui. Sus manos, curtidas por años de trabajo, temblaban apenas. Sin mediar palabra, la invitó a sentarse en el salón. La luz tenue de la lámpara resaltaba la línea de preocupación en su rostro. Ana, tenemos que hablar, dijo con voz grave. Hay cosas que ya no podemos ocultar. Ella tragó saliva, sintiendo un nudo apretarse en la garganta. Estaba vestida con una camiseta ajustada color borgoña y unos pantalones vaqueros oscuros. Su cabello suelto caía en ondas suaves sobre sus hombros, y pese a la tensión, un brillo sutil de determinación iluminaba sus ojos. José tomó un sobre arrugado de la mesa y se lo entregó. Esto llegó hoy. No sé quién lo dejó, pero creo que tiene que ver con Adrián. Ana abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro encontró una serie de fotografías, imágenes borrosas de Adrián y ella en el parque, momentos robados a la intimidad, y unas notas escritas a mano que decían, lo que pasa en la sombra se verá con la luz. No te engañes, Ana, su corazón dio un vuelco. ¿Quién había estado observándolos? ¿Quién deseaba que la verdad saliera a la luz? José la miró fijamente. Tenemos que proteger a la familia, pero también debemos enfrentar lo que sea que esté pasando. Ana sintió que su mundo se desmoronaba, pero también una llama nueva se encendió dentro de ella. La necesidad de descubrir quién estaba detrás de esas fotos y qué intención tenía. En ese momento, el teléfono sonó. José respondió con rapidez, y tras unos segundos colgó con el rostro aún más serio. Es Emilia. Quiere hablar contigo, dijo. Parece que sabe algo. Ana se levantó, con el pulso acelerado y una mezcla de miedo y curiosidad. Mientras caminaba hacia la cocina, una sombra se movió al otro lado de la ventana. Por un instante, creyó ver la figura del hombre que había observado en la plaza, con su abrigo oscuro y mirada penetrante. Un escalofrío recorrió su espalda. La familia García estaba atrapada en una red que nadie había previsto, y la verdad, esa verdad peligrosa, comenzaba a desvelarse con cada paso que daban. ¿Serían capaces de enfrentarse a los secretos que amenazaban con destruirlos? ¿O caerían bajo el peso de aquello que acechaba en las sombras? La respuesta estaba a punto de llegar, pero el precio sería más alto de lo que Ana podía imaginar. Los días siguientes en Ronda se tornaron una mezcla de tensión y silencios incómodos en la casa de los García. Ana sentía como cada mirada se convertía en un interrogatorio y cada gesto en una advertencia no dicha.
La pesada atmósfera parecía envolverla, como un manto de incertidumbre del que no podía desprenderse. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer se colaba por las cortinas de su habitación, Ana decidió llamar a Emilia. La madrastra, siempre tan dulce y elegante, con su cabello oscuro recogido en un moño impecable y un vestido azul ceñido que resaltaba su figura, atendió con voz suave pero cargada de preocupación. Ana, cariño, comenzó Emilia, hay cosas que no te he contado, y creo que ha llegado el momento. Ana, sentada en el borde de la cama, vestida con un top de encaje negro que apenas dejaba imaginar la curva de sus hombros y una falda larga y vaporosa color borgoña, escuchaba en silencio, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Emilia confesó que había descubierto ciertas actitudes de Adrián que la inquietaban desde hacía tiempo, pero que había callado para no romper la armonía familiar. Ahora, con lo ocurrido y las fotos misteriosas, sabía que algo más profundo y oscuro estaba sucediendo. No estás sola, Ana, dijo Emilia, tomando suavemente la mano de la joven. Juntas debemos encontrar la verdad. Mientras hablaban, un sonido lejano de cristales rompiéndose sobresaltó a ambas. Ana se levantó rápidamente y asomó por la ventana. En el jardín, justo bajo la sombra de un ciprés, vio una figura encapuchada que desaparecía entre los callejones estrechos del pueblo. ¿Quién era?, preguntó Ana, con la voz temblorosa. No lo sé, respondió Emilia, pero está claro que alguien quiere que esto salga a la luz, y no va a detenerse. Esa noche, Ana no pudo cerrar los ojos. Vestida con una camisa de seda negra que dejaba entrever la piel de su espalda y unos pantalones ajustados, se quedó mirando el techo, preguntándose hasta dónde llegaría la tormenta que había empezado tan inocentemente aquel día en el parque. El misterio se enredaba más y más, y una pregunta terrible rondaba su mente. ¿Estaba su familia preparada para enfrentar la oscuridad que amenazaba con devorarlos desde dentro? Porque, en el silencio de la noche, alguien más observaba. Y no se detendría hasta que la verdad saliera a la luz, aunque para eso tuviera que romperlo todo.